Ok. Buenos días. El día de hoy estamos con un colega y amigo, el señor Gino Henao. Buenos días, Gino, ¿cómo estás? Buenos días, Luz, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, Gino, me agrada mucho estar en este espacio contigo. El tema que hoy nos acoge es referente a lo que son las políticas educativas. Para ti, ¿qué son las políticas? Bueno, primero que todo, qué bueno que se presenten unos espacios de diálogo frente a un tema tan vital en el asunto de la docencia y de la educación, como es las políticas educativas, porque básicamente, llamémosle que las políticas educativas o en este caso las políticas públicas son la herramienta con la que el Estado promueve los cambios para la sociedad. Es decir, es gracias a una política pública que se puede empezar a implementar tanto decisiones, estrategias, acciones que atañen a problemas sociales y que estos problemas sociales cuando se resuelven pues garantiza lo que es el progreso de la misma sociedad, lo que son los derechos, que muchas veces pues obviamente también se, se olvidan dentro de las mismas políticas públicas y las políticas públicas deben ser el resultado para que se garantice los derechos y exista una convivencia sana en este caso en la sociedad, básicamente. Ok. Gino, ¿qué desafíos consideras que en la actualidad deben enfrentar las políticas públicas? Bueno, yo creo que principalmente mi tesis en la licenciatura fue un análisis de política pública, en este caso en el desarrollo en la enseñanza del inglés, tanto en la ruralidad como en la urbanidad. Digamos que hice todo un estado de arte, un análisis de la política pública educativa en torno a la enseñanza del inglés y me permitió descubrir que hay un gran desafío que yo espero que a estas alturas, digamos que a todo ese hallazgo que hicimos en esta tesis se pueda desarrollar y es el asunto de, hay una visión en el estudio de desarrollo de políticas públicas, se le conoce como la visión top-down, que es básicamente es una visión que separa, en este caso, como una visión positivista, en donde aún se considera que el Estado en su, digamos, en su recinto interno o en su espacio externo observa a la sociedad o en este caso pues a quien se está dirigiendo las políticas públicas de manera externa, es como un sujeto alejado. Entonces vemos la visión sujeto-objeto de la visión digamos que física clásica, o sea, antigua en donde definitivamente yo te digo a ti qué es lo que necesitas. Y ese es el primer reto. Y yo creo que el reto más importante y es que el Estado entienda que hay que inmiscuirse dentro de los actores a los que va dirigida la política pública. Si yo llego y empiezo a entender, si el Estado empieza a entender que tiene que hacer, digamos que una inmersión, hacer aterrizar las problemáticas, aterrizar toda la política pública en el contexto, creo que allí se puede mínimamente empezar a garantizar que realmente haya una resolución de las problemáticas sociales de una política educativa o de política pública en este caso. Bueno, Gino, me parece muy interesante el hecho que tú dices que en el momento que hiciste tu tesis de licenciatura, la enfocaste hacia esta área. Ahora, cuéntanos quién eres, cuál es tu licenciatura y tu proyecto. Bueno, básicamente yo soy en estos momentos un emprendedor, digamos que está, que cree en el cambio, cree en la posibilidad de promover una manera distinta, en este caso de enseñar el inglés. Tengo patenté un método que se llama Color English y es básicamente una estrategia educativa que enseña el inglés de manera sensorial. Lo que hace es que los sentidos empiezan a ser parte del aprendizaje, no es solamente está el asunto, digamos que abstracto del pensamiento, porque muchas veces la enseñanza de un segundo idioma no se puede mostrar de manera lógica, pero sí se puede mostrar a partir de conocimiento
relacional, o mejor dicho, a partir de relaciones, y eso es lo que yo juego, cómo los sentidos hacen parte de esto. Llevo 5 años eh, liderando esta estrategia con muchos pros, con muchos contras, porque definitivamente pues uno encuentra en este gremio de emprendedores que no se tienen las herramientas suficientes, no se garantiza una política pública que permita que docentes emprendedores puedan, de hecho también ya a partir de su experiencia, implementar y digamos que eh, crear estrategias para política pública. No se tiene en estos momentos, digamos que un camino para poder realizar esto. Entonces, creo en ese cambio. Básicamente yo estoy en ese espacio y mi licenciatura es en educación básica primaria con la Universidad Pedagógica Nacional. Hice allá mi tesis justamente en análisis de política bilingüe, cómo se implementaba y digamos que creo en todo este asunto. Gino básicamente es un docente que siempre está velando porque los niños, los jóvenes, especialmente porque también trabajo con poblaciones adultas, pero sí me centro mucho en estos momentos en que los niños y los jóvenes tengan la posibilidad de aprender mediante una estrategia que sea del siglo XXI. Yo creo que también ese es un gran reto de las políticas públicas, y es que seguimos con políticas públicas del siglo XX, ¿sí? De una sociedad que ya no está en estos momentos. No estoy viendo ese cambio y estamos hablando hoy de una sociedad que se está renovando, que está viviendo desde la tecnología, básicamente. Gino, en la parte que tú dices que enfocaste tu tesis hacia la política bilingüe, eh, el inglés es uno de los tabús que yo creo que en Colombia es más grande, ¿no? Me apunto ahí, que me conoces, para mí es uno de los temas más difíciles de aprender, pero se ha generado en los últimos años como que aprender el inglés es una necesidad para todos, ¿cierto? Total. Entonces, desde tu área de inglés, ¿cómo ves los cambios a nivel de políticas para que esta brecha se abra, para que se rompan los mitos y los temores hacia esa área? Y pues, por ejemplo, acá en Bogotá, en algún momento existió el programa de Bogotá Bilingüe. Sí, ¿Qué conoces frente a proyectos que se hubieran realizado a partir de la creación de políticas para mejorar esta área y que el inglés pueda pues llegar a todos? pues digamos que sí, o sea, es que lo curioso es, cuando uno habla de política pública, hay que entender los actores de la política pública. Entonces, los actores en este caso siempre se va a tener el gobierno en cabeza, obviamente, del proceso, ya sea un gobierno nacional o un gobierno local, que se tenga el Congreso. Pues sin el Congreso realmente no se podría dar este asunto de ya implementarla dentro de los espacios, y que digamos que se le designe ya un recurso público. Las entidades, estamos hablando de que el DANE, estamos hablando de que pues la misma las secretarías hacen parte de las cifras que permitan entender por qué una política pública debe implementarse rápidamente. Y por último, la sociedad. Y en la sociedad estamos hablando, pues obviamente, en este caso de las familias, y estamos hablando de los docentes, ¿sí? Es decir, yo siento acá que en el caso de la enseñanza del inglés, se ha estado dirigiendo, digamos que, un cambio, unas transformaciones significativas, pero que aunque se haya dado desde el gobierno, desde el Congreso, desde las entidades, aquí el sujeto que no está conectado es la sociedad. Y es a donde van dirigidas las políticas públicas. ¿Sí? Acá los docentes no están midiendo cuál es el impacto de esa política pública en el desarrollo. Acá las familias no están, no, también porque no hay, no, yo siento, no es porque sea obligación del docente o de las familias llegar y decir, miren si está funcionando, miren, no, es que quien debe dar las estrategias, el camino, vuelvo, estas entidades que ya tienen un espacio, una experiencia a partir de esto, todo lo que se ha dado, pero en materia de enseñanza del inglés, y hablamos acá de la ruralidad y de la urbanidad, definitivamente acá los más excluidos, y por eso ahí podemos empezar a hablar también de que
tan incluyente o qué tanta inclusión se puede considerar una política pública, en este caso de la enseñanza del inglés. La verdad es triste el panorama, pero hoy en día hay una brecha muy grande entre lo urbano y lo rural. Si se empieza a considerar desde allí, lo urbano ha sido básicamente a quien se le ha dado la mayor atención en torno a todos estos programas, pero si tú vas a las veredas, ya a los municipios, sí, a los espacios en donde a veces se intenta a partir de estrategias que el Estado llegue, pero realmente estamos como hace poco releía La Vorágine de José Estacio Rivera y hablaba de cómo el Estado le daba pereza llegar a estos sitios tan lejos. Entonces hoy en día ya no es pereza, sino más bien es porque llegan, pero es un acto de presencia y tristemente también las políticas públicas, lo digo por experiencia, alcancé a estudiar casi 5 semestres de administración pública y estudiar un poco también cómo se daba esto y mucha política pública hoy se ha prestado para la politiquería, es decir, para un asunto de imagen, para vender situaciones que sirven para las campañas, pero que realmente en experiencia, cuando llega el momento, nunca se ve la implementación de eso. Entonces, sí, son varios puntos ahí que no ayudan para que realmente se vea un progreso en este asunto, por ejemplo, o pues más concretamente de una política bilingüe en Colombia. No la hay. Em, Gino, hay una cosa que dentro de lo que tú estabas hablando que me acabó de generar inquietud. ¿Tú consideras que de pronto las políticas en algún punto pueden llegar a ser clasistas? A no estar dirigidas cuando hablamos de inclusión hacia todos, sino si lo hablamos en una ciudad, estrato uno, estrato 2 y las necesidades que se generan en esas familias, porque tú dices, parte de las que no están preparados para, por ejemplo, para aprender el inglés son las familias. Si hablamos de un estrato 5 6 donde tenemos como la oportunidad de viajar, de conocer, de aprender, la necesidad de esas familias van a ser muy distintas a aquellas familias que de pronto están pensando diariamente, bueno, ¿y cómo le doy hoy un desayuno a mi hijo? Mm, mm. Total, lo que pasa es que sí, 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 hay un sí rotundo a tu pregunta y es las políticas son clasistas. Las políticas con la visión que te decía, entonces es una visión top-down, viene de arriba hacia abajo. ¿Esto qué significa? Básicamente hay como si fuera un embudo, como si fuera un colador. Entonces, las políticas lo que hacen es las que se están implementando en estos momentos, tienen una visión y digamos que para decirlo directamente, es oportunista. Oportunista en el sentido de que justamente quienes conocen de lo que significa una política educativa, los cambios que puede llegar a hacer, que además que estamos hablando de que son las que dirigen los recursos públicos. Sí, entonces, al hablarlo en esos términos, claro, está siendo demasiado clasista porque lo que está haciendo es que está velando por los intereses de aquellos que ya saben cómo es el funcionamiento y por lo tanto, eh, digamos que lo que hace es ayudar a unos pocos que tienen ya ese punto. Claro, ahora también la cuestión es que se convierte en un asunto clasista porque las políticas públicas no tienen una visión, llamémosle como intercultural o mejor dicho, que permita entender que en las políticas públicas deben participar los actores, empezando de todos los estratos, ¿sí? Te Pero es que adelantaste a mi también, pregunta. pero es que también fíjate que un asunto hoy en día de educación es que justamente estos estratos bajos en donde la educación a veces no llega a generar ese punto de criticidad, pues justamente es por eso que se convierten en actores maleables, en como que les dan lo que necesitan, lo que, es más, ni siquiera lo que necesitan, lo que ellos en sentido de necesidades vitales primarias, ¿sí? Se pueda tener, pero este asunto de fondo de criticidad, de formación de, oiga, es que los recursos públicos son para mí y se ven reflejadas en las políticas públicas que están creando para mí, pero no hay
ese desarrollo crítico de pensamiento. Y entonces, pues obviamente por eso también es como que igual no van a decir nada y no están diciendo nada. Entonces, realmente aquí el punto es los que están generando esa política pública, los que tienen esa visión clasista, los que tienen esa visión oportunista, tarde o temprano deben darse cuenta de que los verdaderos cambios, si uno lo ve en otros países que lo comparan mucho con Finlandia, por ejemplo, cómo se da una política pública pasa primero por el barrio, por la escuela, por los docentes. ¿Cómo ellos, ustedes, qué les ha sucedido en eso? Nos pasa eso. Ah, ok, podemos proponer esto. Es decir, no es de arriba hacia abajo como la tenemos en estos momentos, la visión top-down, sino es realmente desde la base misma que es la familia, la escuela, el barrio y los actores que están ahí alrededor. Sí, entonces, tristemente sí, sí hay una visión ahí clasista. Desde el punto de lo que me estás hablando y que involucraste los diferentes actores, entonces, ¿qué actores consideras que sean vitales que participen en la construcción de las políticas públicas? Yo pienso que para mí lo que a partir de la experiencia que he visto en la construcción de una política pública, definitivamente el actor aquí vital y al que se le debe dar protagonismo porque es quien está viviendo la problemática. Recuerda que las políticas públicas lo que hacen es justamente solucionar problemas, dar solución a una problemática y así garantiza el progreso de la sociedad. Pero en este caso, quien vive la problemática, porque es que las políticas públicas y sus actores externos ven, ven la generación de esta política pública de manera externa y lo que te decía, al no estar inmersos en la problemática, muchas veces, es más, se generan soluciones que no tienen nada que ver con la problemática. Sí, entonces, vital y un actor que tiene que estar ahí, el docente, que tiene las herramientas para poderlo hacer. Yo, de hecho, formulado y planteado dentro de la tesis, a los docentes se les debe dar créditos o cátedras de formulación de políticas públicas. Porque es que son ellos los que, a partir de las problemáticas que evidencian con su criterio, con sus lecturas, con su visión pedagógica de ver el mundo, están diciendo, miren, aquí pasa algo y ellos pueden ser el centro, el puente del canal de comunicación entre la sociedad y las entidades, entre la sociedad y el Congreso, entre la sociedad y el Estado. Entonces yo considero que uno de ellos definitivamente empoderar al docente. El docente debe ser quien lidere el principio y el final de una política pública. Y segunda medida, evidentemente, pues ya quien redacte y quienes escriben, que en este caso, pues el Congreso, el gobierno con sus actores que están allí, pues que sea una comunicación armónica, porque es que también estamos hablando de que, listo, se empodera al docente en política pública, se le permite entender cómo se relaciona todo esto, pero ¿qué tal? Y también sucede el puente entre el docente, o mejor dicho, la sociedad y el Congreso no existe. El Congreso a veces es una cuestión que todo el mundo lo alaba y todo el mundo lo ve como si literalmente fuera el Congreso del Olimpo, o sea, una cuestión por allá endiosada en la que no se puede y se ve tan lejana. Pienso que también cortar esas brechas de pronto ayudará a que este actor al que se debe empoderar, pues permita los cambios. Con lo que me estás diciendo y la pregunta anterior, me generaste una inquietud adicional y era que la política pública no la dan a conocer a unos pocos y ejecútese. ¿Cómo consideras que debería ser esa socialización? Tú dijiste tiene que ir al barrio, tiene que conocerse y mirar cómo funciona. Entonces, ¿cómo consideras que debería ser esa socialización de esas políticas? Yo considero que básicamente sí son unas mesas de trabajo y unos, eh, digamos que encuentros frecuentes, digamos que yo lo hablaría de que por lo menos unas 2, 3 veces por semana se conecte o se construya una mesa de diálogo en la que se empiece a prever o se solucione o se estudie en este caso la problemática la que se quiere dar solución y justamente
cuáles son los puntos en los que va a entrar la política pública a dar solución a esa problemática. Unas mesas de diálogo en las que se incluyan a todos los actores, que sean los representantes y los voceros de que estén allí diciendo sí, esta solución nos puede servir. Este asunto, pues siento yo que con una mesa de diálogo concreta en donde estén los representantes de cada uno de estos actores que participan, estaría de maravilla poder hacer eso. Cuando ser en esos procesos de diálogos, podríamos hablar que los currículos y las políticas públicas deberían ser flexibles y dispuestas siempre a la mejora y al cambio. ¿Cómo ves lo de los planteamientos de, por ejemplo, tú, que eres emprendedor, que tienes tu proyecto Color English, de llegar al Ministerio de Educación y decir, mira, tengo mi proyecto, me gustaría implementarlo, ¿cómo lo puedo llevar a aula? Que uno pudiera hacer esa transformación de currículo. ¿Cómo lo ves? No, el currículo ya es algo que es muy complejo, Luz, es muy complejo porque los currículos parece ser que están cada vez se refuerzan más a que al cambio no se le permita. Es decir, yo te estoy hablando que de hecho mi emprendimiento nació fue porque a mí me negaron emprender o implementar esto en el currículo. En ese momento yo dije, pero si es que soluciona la problemática, ayuda, ya vi los resultados y empecemos por ahí. Fue una negación, de hecho, por el currículo. Eso como antecedente del mismo proyecto. Y segundo, lo que te decía, los currículos tienen una visión o tienden cada vez a ser más. Sí, sí hay de pronto experiencias de cambio, claro, es porque en este caso sus rectores, o mejor dicho, quienes están en la cabeza, la dirección, tiene una visión clave frente a la importancia de la renovación del currículo, ¿sí? De estar conectados con las tendencias que se están generando en estos momentos, pero en sí el currículo cada vez parece más una camisa de fuerza en donde si tú no te adhieres al currículo, si tu forma de ver el mundo, ¿no? Y yo hoy en día también, en un tiempo pensaba, tan chévere, los docentes en sí les dejan el trabajo fácil, porque pues pegarse a una visión, que le digan al docente, tiene que hacer esto, enseñarlo de esta manera, a estas horas, en tanto tiempo, y ya. Pues qué fácil que a uno le digan todo lo que tiene que hacer, de qué manera lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Sí, o sea, yo siempre decía, pues qué trabajo tan fácil, la verdad, pero póngale al docente, ¿y qué criterio le pones tú? ¿Y cómo sientes que debería esto mejorar? No existe, empecemos por ahí también de que es muy difícil encontrar, pero ya ponerlo en esos puntos, ahí es donde ya uno dice, aquí es diferente el asunto. Entonces pienso yo que es muy complejo realmente encontrarse un currículo que permita, de hecho esa sería una tesis muy interesante y es cómo los currículos alimentan a las políticas públicas o inclusive cómo las políticas públicas se alimentan de los currículos, porque en el currículo finalmente también hay una visión de mundo y hay una visión de problemática a solucionar. Entonces, eso sería muy interesante. No, con lo que me estás diciendo y la forma que tú dices que lo proyectaste para implementarlo y las puertas se cerraron, me hace recordar, hace poco estaba escuchando un diálogo del fundador del Alberto Merani, donde él decía, me acerqué 2 veces a decir, permítame cambiar de currículo, permítame hacer esto, y la puerta se le cerró esas 2 veces. Miguel de Subiría, entonces, optaron por crear, entonces decir, no voy a cambiar de currículo, pero entonces lo que yo voy a hacer es para una población especial, para personas superdotadas. Ahí ya cambiaron su visión. Ah, sí, sí, hágalo, hágalo, pero hágalo usted allá. Entonces, ahí está, tú creaste el método Color English, pero no para digamos, en general, la educación en Colombia, sino para todo aquel que quiera ver, acceder a esa metodología, aprenderlo de una manera diferente, eh, de la forma en que tú lo enseñas. Entonces, es como esas ideas también llevan al docente en que en algún momento diga, pero yo qué saco en pensarlo, en crearlo, pues con lo que tú dices, si yo tengo que hacer es caso.
Si yo lo que tengo que hacer es lo que me acaba, lo que tú dices, a esta hora está el DBA, está esto, hágalo así. Entonces, ahí también está esa brecha en que o nos acomodamos o nos desacomodamos. Tú elegiste desacomodarte y crear. Eso, esa parte es la que yo veo positiva en este proceso, que lograste crear una experiencia hermosa, de la cual pues Ah, soy partícipe y observadora. eres testiga. Sí, eso sí, de que funciona. Desde este punto de vista, eh, y como para cerrar, ¿tú qué cambios consideras que sean importantes frente a las políticas públicas para favorecer la educación en Colombia? Yo digo que, y a partir de lo que hemos dicho, definitivamente, y lo primero y lo principal, el cambio de esa mirada positivista que se tiene, en donde se considera aún que las políticas públicas parece ser que están tan alejadas del contexto en donde se da la solución a una problemática, que justamente lo que hacen ya es desconocer al sujeto. Y entonces se convierte más bien en un asunto de lo que te decía, de campaña, de cifras, de imagen, de fachada, para promover el interés de uno. Y si hay un cambio para estas familias, o mejor dicho, este cúmulo de sociedad que sabe lo que significa la implementación de una política pública y puede velar porque se le asegure ese asunto. Entonces, primero y principalmente, ese cambio de paradigma frente a la solución frente a lo que implica y lo que genera una política pública. Lo segundo, definitivamente vuelvo a que los actores de la sociedad, porque los actores del gobierno, el Congreso, las entidades, siempre han hecho muy bien su trabajo, pero siento yo que en este caso el actor social, el actor en donde a quien le atañe y quien de hecho implementa también, de cierta manera, ayuda a la implementación de la política pública, pues las familias de las escuelas y los docentes. Siento yo que si se les empodera a ellos frente a este papel de lo que implica eh, decidir, crear la estrategia, implementar las acciones, ya generaría todo lo necesario. Y por último, y a partir de mi experiencia como emprendedor de un método educativo que tiene gran alcance frente a lo que significa enseñar inglés en el siglo XXI, definitivamente que haya espacio para el diálogo de metodologías distintas en la promoción de una política educativa, una política pública, por lo menos para la enseñanza del inglés. Siento yo que inclusive yo recuerdo que en un tiempo yo tuve el deseo, no recuerdo quién fue que me decía de que pero fue hace tanto tiempo, pero que cuando yo empecé a hacer el movimiento y qué implica eso, empezaron los pro, empezaron los contra, empezaron los no, eso es imposible, eso no se puede, entonces yo dije, no, pues más bien sigamos experimentando cómo es que se puede hacer, pero pues sí como que una de las también recomendaciones es que definitivamente haya espacio para ese diálogo, para ese, eh, eh, digamos que... eh, poder proponer y que los actores vean la importancia de lo que implica lanzarse a ver resultados, así sea como una prueba de medición, o mejor dicho, que permitan esos cambios, básicamente. Mi Gino, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, por brindarnos tu conocimiento, siempre deseándote lo mejor. Desde la distancia, un abrazo de luz y Much- muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luz. De verdad, mil y mil gracias por este espacio y qué bueno que ojalá esta sea una semilla, una siembra para entender también la importancia de darle espacio a lo que es reflexionar en torno a la política pública. De verdad es importantísimo este espacio. Muchísimas gracias. A ti mil gracias.